Hola, muy buenos días para todas y todos los que me escuchan en este podcast. Bienvenidos al Alba con Alba. Como todos los viernes les traigo una nueva historia, pero en esta oportunidad he querido invitar a mi hija, quien fue la afectada o una de las afectadas, y ella directamente les va a contar qué fue lo que le sucedió. Este tema habla o trata más bien sobre la falta de empatía, la falta de amabilidad, la falta de tacto, la falta de amor, se puede decir, para tratar a los demás, a tus semejantes, en cualquier posición donde te encuentres. Y pienso que especialmente aquella en donde tú eres el que dirige un grupo, el que lo orienta, seas un docente, un profesor, una maestra, un director, un gerente, un chef, un instructor, que en esta oportunidad se relaciona con la historia que vamos a contar en el día de hoy. Entonces, les dejo a mi hija para que ella directamente, de primera mano, les cuente su historia. Hola madre, bueno, muchas gracias por brindarme este espacio y bueno, muy agradecida por compartir con todos ustedes. Un saludo para todos los que escuchan el podcast Al Alba con Alba. Bienvenidos. Mi nombre es Gabriela, me presento y bueno, pues voy a comenzar desde el principio con el relato de los sucesos, que no voy a escatimar mucho en detalles, pero pues sí, pues a contar como, pues dar el contexto, y creo que al final mi mamá va a dar como pues una reflexión. Igual yo también voy a dar mi opinión sobre todo, todo lo que nos dejó pues esta vivencia, que son cosas que le pueden pasar a cualquiera, pero que pues no debería ser así, pero bueno, cosas que pasan. Yo creo que todo se remonta a aproximadamente hace como un mes y pico. Bueno, fue la primera vez que sucedió como el primer altercado, sí, exacto, el primer altercado. Bueno, yo realizo un curso en una institución pública en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Realizo un curso semanal y asistía 2 días a la semana. El horario era de 2 a 4 de la tarde. Ese era mi antiguo horario. Entonces, bueno, la cosa es que, si bien esto no se nos había dicho antes, se nos fue como que retroalimentando durante las clases, y al ver como de que ciertas personas pues salían de como por así decirlo, las normas de vestimenta y ese tipo de cosas, en el lugar hay ciertas reglas. Una de esas reglas es, bueno, empezando por un código de vestimenta, tú no puedes ingresar a la institución. Bueno, en el caso de las mujeres, con falda, que escotes, que sin blusas con tiras muy delgadas. En los zapatos tenis tienen que ser zapatos cerrados, tenis, no pueden ser sandalias. No se puede usar gorras, no se puede usar gafas, en fin. O sea, debe uno ir súper, pues bastante serio, muy formal. Entonces, bueno, otra de las reglas también es como, bueno, al ingresar tú debes mostrar lo que hay en tu bolso, debes mostrar a la persona, al vigilante o a la vigilante, debes abrirle tu bolso al entrar y al salir. Bueno, la cosa es que, bueno, yo, siendo una persona que no vive como tal en la ciudad de Barranquilla, estoy muy alejada del sitio en cuestión, yo debo cranearme más o menos la salida. Entonces yo sé que de mi casa tengo que salir a 1 hora antes aproximadamente para llegar al sitio a 1 hora decente, no llegar muy tarde o muy temprano, en fin. Entonces,
bueno, yo sé que la primera vez que sucedieron las cosas, como que el primer, por así decirlo, como roce bueno, sí, roce, fue, yo llegué a la 1:40 al sitio, pues pensando que me iban a dejar entrar enseguida, y en efecto, bueno, no me dejaron entrar enseguida. El vigilante de me detiene y me dice, bueno, yo le digo, no, tengo clase con tal instructora. Y él me dice, no, ella no ha llegado, debe esperar afuera. Y yo, pues, el primer día, cuando a todos nos citaron para empezar a iniciar las clases, era nuestra primera vez, éramos, por así decirlo, como los nuevos en todo esto, se nos ingresó a la institución y se nos sentó en la biblioteca. Ahí esperamos hasta que, bueno, llegara la instructora y todos pasamos al salón, nos hacían pasar al salón. Entonces, bueno, yo con ese pensamiento de al inicio de todo, pues yo le dije al vigilante como, y no podemos no podemos entrar como a la cafetería y esperar ahí. Y la respuesta del vigilante fue, no, hágame el favor y espérese afuera hasta que la persona, no, hágame el favor, espera afuera hasta que la instructora no, si la instructora no ha llegado, ustedes no pueden entrar. Entonces yo, bueno, me quedé yo en un bordillo en una casa, esperando, pues hasta que la profesora llegara. Ahí se hicieron como varios minutos empezaron a llegar más alumnos y todos como que, ¿por qué no nos dejan entrar? Es como... es un poco como molesto también, incluso por el clima de la ciudad. Esos son casi como, o sea, 2 de la tarde son, pues por así decirlo, a un mediodía, y por ende el sol a mediodía aquí es algo mortal. Entonces, bueno, ahí se hicieron bastantes minutos. Llegó otra compañera, la compañera pues sí, como un poquito más disgustada, sí quedó como, o sea, le hizo saber al vigilante que no estaba muy contenta con la decisión de dejarnos afuera hasta que la instructora llegara a la institución. Total que al cabo de unos cuantos minutos el vigilante decide dejarnos entrar, y pues pensando que ya habría llegado la instructora, no fue así, simplemente nos dejaron entrar y nos hicieron pasar a la cafetería. Entonces, bueno, yo acepto que sí me disgusté y pues le hice saber al vigilante como que, o sea, pudieron haber hecho esto desde el inicio. Entonces, la otra compañera que sí llegó y se disgustó un poco más, sí como que, bueno, sí le dijo, no, yo ¿dónde me debo quejar? ¿Dónde me tengo que quejar? Porque es que esto no puede seguir pasando, esto no puede ser así. Total que bueno, ahí empezó como un altercado entre ellos dos, entre el vigilante y ella, y que no, o sea, no fue absolutamente nada del otro mundo, simplemente pues una persona haciéndole saber a la otra que su decisión no le cayó muy bien, y bueno, la otra persona pues poniéndose en su lugar, diciendo, en fin, como que son órdenes y bueno. Entonces, así pasaron, creo que pasó un día, y al día siguiente de nosotros ir a la clase, porque bueno, eran 2 días de seguido, la profesora se acerca a nosotros y conversa con nosotros, y bueno, más o menos nos habla y nos dice que efectivamente el vigilante pues se había quejado, había estado hablando con ella de ciertos alumnos que se sobrepasaron y dijeron cosas groseras, carerías sería la palabra, pero en realidad las cosas no sucedieron de esa forma como las planteó la profesora el día que se dirigió a nosotros, la verdad. Y yo lo digo por el hecho de que uno se da cuenta cuando las personas se refieren a uno de mala forma. Y pues lo normal es que tú reacciones también como que ok, o sea, porque estás actuando de esta forma. Sí, bueno, o sea, puede ser, las cosas pueden ir de otra forma. Entonces, cuando alguien se dirige hacia ti con amabilidad, tú no le vas a responder con 3 golpes en la cara, eso no va a suceder. Pero si la persona pues toma una actitud un poco hostil,
tú sí te la piensas, tú, bueno, te colocas como, ok, algo está pasando, ¿qué deberíamos hacer? Entonces, bueno, la actitud de la profesora en un principio sí se mostró un poco demasiado parcial, y era como pues dándole el lado totalmente al vigilante. Incluso en un momento, bueno, ella hablaba y hablaba y hablaba, y en un momento, bueno, no sé si fue un error de mi parte, la verdad, pero sí sé que cuando uno pues desea tomar la palabra, uno alza la mano. Total que la profesora, mientras ella pues nos daba como un escarmiento, por así decirlo, yo alzo mi mano para intervenir y pues darle pues mi opinión de los hechos, y bueno, la cosa fue que ella no lo tomó muy bien y se molestó conmigo, y me responde y me dice que hasta que ella no dejara de hablar, yo no podía interrumpirla. Digamos, esas fueron más o menos así como, esa fue la idea pues de su respuesta ante yo alzar la mano. Y yo pues muy calmada le dije como, bueno, yo estoy esperando que usted termine para yo hablar, por eso alcé la mano. Entonces, bueno, en efecto ya termina de hablar y yo vuelvo a alzar la mano nuevamente, y pues digo lo que quería decir, y era que siendo que ya uno digamos como que la primera vez que a todos se nos reunió, y no era nuestra primera vez, no habíamos empezado a hacer absolutamente nada, no habíamos empezado a dar clases ni nada, pues a todos se nos reunió en una cafetería dentro del instituto, de la institución, porque no se nos daba el ingreso de esa forma durante pues todo el periodo que nosotros tuviéramos las clases. Entonces bueno, yo pues le di esa opción de por qué, o bueno, por lo menos di como, o sea, expresé mi duda ante por qué no nos dejaban pasar. Por ejemplo, bueno, a las personas esas que llegaran muy temprano, como lo es mi caso, pues a la cafetería, se nos dieron el ingreso a la cafetería. Bueno, la respuesta de ella fue muy cordial, cambió pues claramente su actitud, y me dijo que iba a comentarle la idea, que se la iba a plantear a la coordinadora. Bueno, semanas después volvemos a tener nuestra clase y tenemos una conversación con la coordinadora y se nos dejan varias cosas muy claras. Una de esas es de que aquellas personas que, bueno, por cuestiones de que hay dentro de la misma institución, se dan clases de otras cosas con otros alumnos, y siempre hay como personal que tiene horario, sale a ciertas horas, o sea, a veces se cruzan con las horas en las que uno comienza su clase en su curso. Entonces, bueno, sí se nos dijo enseguida que no llegásemos como unos minutos o mucho tiempo o un tiempo antes de la hora de la clase, porque sí iba a ser complicado el ingreso por lo que acabé de decir, de que hay personal que sale y se puede confundir con la que entra, o bueno, por lo menos eso fue lo que nos explicaron. Y que la cuestión con la cafetería es que, bueno, por ende, al salir estudiantes pues se llena, se sientan en la cafetería, esperan un rato, comerán anyway, y bueno, eso a grosso modo fue lo que se nos dijo, que no se nos iba a dejar. En todo caso, bueno, eso fue a grosso modo lo que se nos dijo, que no llegásemos muy temprano, porque habrá ocasiones en las que no se nos iba a dejar pues ingresar como de una a la institución, o ingresar dentro de la institución. Bueno, ya sabido esto, ya tenido en claro todo esto, ok, las cosas se dejan hasta ahí. Ya no vuelve a suceder pues ningún percance con
con temas del horario, con cuestiones de este tipo. Y así pasa como el mes y pico que dije al inicio. Y bueno, uno se piensa que no van a seguir como sucediendo pues este tipo de cosas que en realidad a mi parecer solamente fueron situaciones que se pudieron evitar de haber sabido esta información antes. Todo fue falta de comunicación desde un inicio. Entonces, bueno, desafortunadamente, hace unos días, de hecho la semana pasada, vuelve otra vez a suceder un percance similar. Y bueno, esta vez la afectada fue una compañera, que de hecho fue la que la primera vez sí pues se disgustó como un poco más y pues le demostró su disgusto al vigilante y que por ende pues bueno, el vigilante habrá que ver cómo lo tomó, que pues pasó lo que pasó. Entonces bueno, vuelve a suceder y esta vez sí un poco injusto, la verdad, por cómo se llevaron a cabo las cosas y por cómo respondieron quienes se supone deberían o debieron haber tomado con calma la situación, que sucedió todo lo contrario. Bueno, para resumir un poco, esta vez la cuestión fue porque, de hecho, bueno, yo ante pues lo sucedido anteriormente, yo tomé la decisión de asistir un poco más tarde, de llegar un poco más tarde a la clase, no llegar a la hora en punto que se supone, entre comillas, debía haber comenzado la clase, sino que llegué pues un poco más tarde. Llegaba un poco más tarde. Entonces, a la vuelta del lugar de la institución hay un parque y yo pues me sentaba. Si yo llegaba pues un poco más temprano, unos minutos antes, yo me sentaba en el parque y esperaba que se hicieran los minutos pertinentes para yo llegar e ingresar y que me dejaran entrar enseguida, porque ya había llegado más estudiante, había llegado más personal y ya había llegado la instructora. Entonces, bueno, ese día me dicen mis compañeras que, bueno, justamente la compañera que dije al inicio, ella llega a la hora a la que yo acostumbraba a llegar antes, como tipo 1:40, y pues desafortunadamente le toca el turno al vigilante con el que se había tenido el pleito anteriormente. La cosa es que el vigilante no la dejó entrar, no la dejaba pasar. Entonces ella, pues habiendo tenido la conversación con la coordinadora, ella le decía, pero si ya se había hablado con ella y si la cafetería estaba libre, déjame pasar, se podía pasar. Bueno, el señor mantenía su negativa, y en un momento él como que se retira de la puerta. Llega otro personal, otro vigilante, y ese otro vigilante la deja pasar. Ese otro la deja ingresar y ella se sienta como en unas sillas cercanas a la entrada. Bueno, comienzan a llegar como otros alumnos, este mismo vigilante vuelve otra vez a estar en la puerta, el que no la dejaba ingresar desde un inicio, y comienza a dejar entrar a otros alumnos. Entonces, pues ahí se genera una incógnita y es como que, o sea, es algo personal, es algo contra mí, bueno, contra la compañera. Entonces, bueno, comienzan a ingresar, comienzan a dejar pasar a otros alumnos y los directamente pues entran al salón, aun cuando aún la instructora no había llegado, y se suponía que la cuestión era desde un inicio porque ellos querían como evitarse dejarnos entrar a los salones y por eso no se dejaba ingresar al alumnado antes de que el instructor llegara. Pero bueno, entonces pues viendo eso, pues mi compañera pues ingresa al salón. Si había estudiantes que habían dejado de ingresar, ¿por qué ya no hacerlo? La cosa fue que yo, pues, como yo había acostumbrado a llegar tarde, digamos que
me enteré de todo a medias. Estuve una parte, pero otra parte me la contaron. Bueno, la cosa es que al cabo de los minutos ha llegado la instructora. Y me cuentan mis compañeras que la profesora, la instructora, llegó literal golpeando la puerta. O sea, la abrió de golpe y sabrá Dios qué le sucedió a esa mujer ese día que llegó botando fuego por la boca prácticamente. Empezó a arremeter contra todo el mundo y de hecho ese día había personas que acababan de ingresar al curso que no habían ido y que esa era su primera vez, entonces les tocó pues presenciar todo eso. Bueno, ella llegó con una actitud nefasta, súper nefasta y bueno, comenzó entonces a dirigirse a la compañera y pues a comentarle que le habían dicho esto, que le habían dicho aquello. Y bueno, ahí empezó como el rifirrafe de la compañera tratando de defenderse, porque en realidad no había sucedido nada, ella no había hecho nada, y la instructora tratando de culparla porque le habían dicho que había sucedido algo, le habían dicho algo y que eso era lo que había pasado, o sea, sin darle la oportunidad a la compañera de decir su versión de los hechos, de decir qué fue lo que pasó de su lado. Y bueno, yo aún no había llegado, yo estaba esperando los minutos que yo acostumbré a contar y me da risa porque yo estando en el parque había como una pareja de chicos, una chica y un chico, y ellos se me acercan y me preguntan algo concerniente a los cursos, como de que ellos habían llegado a preguntar, pero les habían dicho que no había inscripciones. Total que yo les dije, bueno, si no tienen otras obligaciones o no deben o no se necesitan ir ya, quédense conmigo y entran conmigo a la clase, porque en nuestro salón estamos buscando personal porque se nos estaban yendo. Y si no teníamos cierto cupo, pues nos deshacían todo el salón y íbamos a quedarnos sin dar clases, sin el curso. Entonces yo les propuse que se quedaran conmigo y que entraran conmigo. Total que bueno, se hace la hora, me los llevo y hemos entrado. Hemos entrado a ese salón que ardía en llamas. Esos pobres muchachos, me da una pena con ellos. Pero bueno, justo entramos y están en medio de tremendo pleito. Me habían dicho que antes de que llegáramos, mi compañera y otra chica habían ido a buscar hasta el propio vigilante, o sea, para que viniera a dar la cara y a contar qué fue lo que había pasado, pero el tipo que se escondió, que no quiso dar la cara, se fue para otro lado. Y el que terminó dando la cara fue el muchacho, el otro vigilante que sí había dejado entrar a mi compañera. Y él dijo, o sea, él fue al salón y él mismo dijo como que yo la dejé entrar. En la insistencia de mi compañera de preguntarle, de decirle, pero tú no me dejaste entrar, dime si tú no me dejaste entrar. Y él mismo, pues, aceptó, dijo, no fui, yo sí la dejé ingresar. La dejé sentar en una silla cerca a la entrada. Pero pues ya la profesora había pasado la pena, la vergüenza, ya le había gritado a medio mundo, ya le había dicho muchas cosas que no iban al caso, la verdad, y que como instructora o una persona profesional que tiene a cargo un salón con estudiantes, pues no se debería poner en esas o a dar esas respuestas como las que le dio a mi compañero. O sea, es que fue algo súper nefasto y no quiero como que contar qué fue con exactitud qué fue lo que le dijo ella a mi compañero, porque sinceramente yo puedo arrancar a llorar aquí mismo, pero fue una actitud muy nefasta y que deja mucho que desear, la verdad. Entonces, bueno, pues el muchacho, el vigilante, dice acepta haberla dejado ingresar y aún así la profesora pues estaba en su posición,
no, es que a mí me dijeron que tú hiciste esto y yo creo que sí es así. Entonces, bueno, sucedió todo eso, fue algo súper incómodo. Yo entré y comienzo como a untarme de lo que está pasando, verla a ella gritándole a mi compañera, como una niña gritándole a una señora, porque bueno, mi compañera es una señora mayor, es una de las más grandes del salón. Y literal fue ver como si una niña le gritara a una señora. Y el resto de estudiantes que estaban ahí, todos estamos dentro del rango de entre 17 a 20 años. O sea, ver nosotros jóvenes una escena así una escena así de esa magnitud, de esa clase, fue como, uy, o sea, de verdad que dio mucha vergüenza. Pero bueno, después de todo esto que sucedió, mi compañera, pues la afectada, otra chica y yo, decidimos definitivamente pues cambiarnos de horario. Esa fue como la solución que pudimos hallar, que pudimos encontrar como más fructífera de todo, porque pudimos haber reaccionado de otra forma. Mi compañera pudo haber reaccionado de otra forma, mucho más agresiva, responderle mucho más furibunda y alegarle, porque la verdad es que sí tenía derecho. Pero decidimos, o bueno, ella decidió no echarle más leña al fuego, no responder con más violencia, porque ¿para qué? O sea, no tenemos tiempo, no se tiene tiempo para ese tipo de cosas. Y si hay una manera de evitar, no hay que desaprovecharla. Entonces nos dijimos, bueno, vamos a cambiarnos de horario. Ahora se está yendo, un día a la semana en un horario en la mañana, de 8 a 12, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y bueno, sinceramente que a veces da como, o bueno, por lo menos a mí me da como un poco de, no sé si tristeza o lástima, porque uno a veces no sabe qué le pasa a las personas en su vida, en su día a día, y que ciertas actitudes o ciertos comportamientos pueden cambiar el día de uno por completo, o sea, sean buenos o sean malos, y que hace falta mucho profesionalismo por parte de ciertas personas que se supone les dejan como responsabilidad un salón de clases a donde, pues asumo, no únicamente se va a enseñar, o sea, también se va a gestionar, se va a convivir con otras personas, se va a gestionar, pues digamos, situaciones inesperadas cuando se tengan que presentar, sino mucho mejor. Pero, o sea, son varias cosas que siempre se deben manejar y de una mejor forma. Si hay opciones, si hay distintas maneras de llevar una situación mucho más condescendientes, más cordiales, siempre se debe apuntar a eso, no a llevar las cosas como a las patadas, a dejarnos llevar por la ira. Y aunque sí se pasó un momento muy incómodo, de hecho mi compañera hasta lloró. Y como les digo, o sea, a mí se me aceleró el corazón y yo, no sé, pero yo somatizo todas mis emociones fuertes en mi pobre estómago. Mi pobre estómago siempre es el que la pasa más mal. Entonces, pues sí, o sea, sí nos quedó mucho como ese sinsabor de esa actitud de la profesora para con nosotros, la verdad, para con nuestra compañera. Y para con nosotros, porque desde un principio ella nunca mostró apoyo o nunca mostró como como darnos ese beneficio de la palabra, darnos el beneficio de la duda.
Y pues bueno, como les digo, la decisión que tomamos para mitigar un poco esto, pues mitigar nuestro contacto con la instructora, porque probablemente el contacto con el vigilante vayamos a tenerlo más adelante cuando le toque su turno en la mañana. Pero sí, esperamos que esta haya sido una mejor decisión, porque si uno va a un lugar a recibir o a tener un aprendizaje, uno lo hace porque uno lo desea hacer. O sea, uno espera ir, recibir una clase, pasar un rato ameno, conocer personas. No se quiere ir uno a una clase a preguntarse como que qué va a pasar ahora, con qué ánimo va a venir la instructora, con qué va a salir ahora esta persona. O sea, no es una situación agradable. Entonces, sí, hace falta más empatía, hace falta más comprensión y más amor. Y la verdad es que de todo esto me queda que uno debe ser un poco más buena persona, y si alguien tiene la oportunidad de hacer algo bueno por alguien más, no lo dejen ir, o sea, no desaprovechen esa oportunidad, porque uno nunca sabe qué puede haber, qué puede hacer, o uno nunca va a saber si ese acto bueno que uno puede hacer por alguien más puede cambiarle la vida a alguien para bien. Entonces, pues sí, eso era todo. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Y bueno, le devuelvo el micrófono a mi madre. Bueno, Gaby, muchas gracias por contarnos tu historia, lo que pasaste y lo que pasó tu compañera, y me imagino que el resto de compañeros de ese salón de clases. Como para dar mi conclusión o mi sentir, mi pensar, esa situación o la actitud de las personas cuando se presenta una situación de disgusto o de inconformismo entre varias partes, solo deja un sinsabor en la boca, y es que nos hace falta o le hace falta a la persona mucha ética profesional, además de mucha empatía hacia los demás, un buen trato, un poco de amabilidad, que eso es gratis, no hay que comprarlo ni tampoco hay que pagarlo. Y un poco de amor, o sea, un amor para lo que estás haciendo, en lo que estás haciendo, amor en ese trabajo o en esa labor que estás desempeñando para poder tratar a los demás. Entonces, yo pienso o imagino que cuando tú tienes cuando tú desempeñas un puesto, ya sea de gerente, puesto directivo, que vas a dirigir a otras personas o que le vas a transmitir los conocimientos que tienes a otras personas, como un instructor, un docente, un maestro, un gerente, un chef, cualquiera persona que tenga que tratar con un grupo, ya sea enseñándoles o dirigiéndoles. Igual, para dirigir, pues también tienes que transmitirle tu conocimiento para que ellos lo puedan desempeñar. Entonces yo comparo a esa persona como un juez. Un juez, para resolver un conflicto, dirimir un conflicto entre las partes, lo que hace es escuchar la versión de ambas, de todas las que estén involucradas en esa situación. Escucha la versión, escucha lo que ellos tengan que decir, revisa, valora las pruebas que aportan para entonces dictar su fallo y darle la razón a aquel que logró demostrar y probar eso, que tiene la razón, que tiene la verdad en este asunto. Igual también al inicio hay una conciliación. La conciliación es para que las partes ellas mismas lleguen a un acuerdo y no tengan que llegar a la última instancia, que es a la decisión que toma el juez. Entonces siempre se hace o se desarrolla en un ambiente no hostil, sino con cierto
cierto decoro, ciertas reglas y sin maltratar o tratar mal a la contraparte, o por lo menos no maltratarla de mala palabra. Entonces, la actitud que tuvo la instructora como tal puede que sea una persona que transmite bien sus conocimientos, pero desafortunadamente le hace falta más tacto, más calidad humana, más ética profesional. Entonces, una entidad, y no la entidad en sí, sino todas las benditas entidades, colegios, universidades, instituciones, todo, definitivamente que al personal que va a dictar las clases, que va a ser de instructor, docente, profesor, maestro, como se llame, tiene que tener una gran ética profesional. Tiene que tener un manejo para poder resolver situaciones que involucren tanto al estudiante con cualquiera otra persona de la institución, que ya sea un docente, ya sea otro estudiante, ya sea un personal de limpieza, personal de administrativo, personal de vigilantes. Y al vigilante también. También porque así como se queja de que a él lo tratan mal, debe ser también consciente de cómo es la actitud de él para impartir las órdenes o las reglas que se deben de cumplir. Entonces, nos hace falta, le hace falta a aquella persona que carezca de ello y que realice una labor, así como una de las protagonistas de esta historia, llenarse un poquito de ética, llenarse un poquito de calidez, llenarse un poquito de amor, empatía hacia los demás, para siempre tratar de resolver las situaciones que se le presenten de la mejor manera, sin maltratar a nadie, sin insultar, y siempre como con esa actitud de mediar y de que las partes queden informadas pero no maltratadas, o sea, ni disgustadas tampoco. Así tú, cuando a ti te dictan o te dicen las reglas que debes de cumplir en un lugar y te las dan de una buena manera, te las enseñan, tú las aceptas con agrado sin que haya la necesidad de llegar a tener un conflicto con nadie, siempre y cuando a ti te las dicen bien, y si en caso dado se genera, pues tratar de resolverlo, abogando por el respeto hacia las partes, hacia todos. Entonces, mis queridos escuchas, para todas y todos los que han llegado hasta aquí, les doy las gracias por escuchar mis historias. Me despido como siempre con un versículo, Gálatas 6 versículo 9, que dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Para todos les deseo un lindo día y que lo puedan disfrutar con un rico café y un delicioso pan caliente. Hasta la próxima.